Buenos días, hermanas y hermanos, profesores, profesoras. Quisiera agradecer a la CLIR por esta invitación y de manera muy especial a ustedes por disponer su tiempo de venir aquí a escuchar a alguien que es desconocido para ustedes. Quizás una breve interacción con ustedes. Yo soy profesor universitario por varios años. He enseñado el curso de Filosofía de la Ciencia y la Metodología de la Investigación Científica en varias universidades del país, principalmente en la Universidad Nacional de Cajamarca, donde me formé y donde vivo por muchos años. Actualmente me desempeño, además de ser pastor, plantando una iglesia en la ciudad de Cajamarca, en los barrios de alrededor. Me desempeño como docente investigador asignado a la Escuela de Posgrado y a una universidad pequeña que se llama Antonio Guillermo Urrelo, y estoy conduciendo una investigación acerca de los factores predictores de la vocación científica y tecnológica en estudiantes de secundaria, significa quinto de secundaria principalmente. La razón por que estoy haciendo esta investigación es porque el proyecto educativo regional de nuestra región no está sustentado en data empírica o data dura, sino en buenas ideas de los burócratas del Ministerio de Educación de la región. Entonces, esta investigación pretende encontrar los factores, que son como unos 9 que estoy analizando. Estoy usando un método estadístico de análisis llamado análisis de componentes principales, para poder reducir unas 40 variables a unas 8 o 10 variables que quizás expliquen la variabilidad de cómo los chicos seleccionan una carrera en ciencia o tecnología. Eso es el proyecto que estoy desarrollando, es el segundo año. El primer año lo hice en 6 colegios de la ciudad y ahora lo estoy haciendo en 23 colegios de 12 provincias de toda la región. Nuestra región tiene 1.350.000 habitantes aproximadamente. Y esperamos que los resultados de esta investigación, que se publicarán a mediados de diciembre, puedan servir de base para reformular el aspecto pedagógico y el aspecto curricular de la enseñanza de ciencia y tecnología en los colegios del Estado principalmente. Bueno, esa es mi tarea académica por el momento, y también estoy escribiendo una tesis para un doctorado en ciencias en el área de gestión ambiental y recursos naturales. Así que una de mis pasiones es la química aplicada y la ecología. Así que de vez en cuando vamos a hablar de repente de eso también el día de hoy, porque estoy impresionado que este colegio está rodeado de un laboratorio natural riquísimo, y me imagino que hay varias investigaciones que ustedes están conduciendo en este medio, o si no, les voy a animar a hacer ciertas investigaciones en su medio. En el Perú tenemos un problema. Es que la mayor parte de clases que se hacen en los colegios secundarios, especialmente las ciencias, se hacen en la pizarra o usando el PowerPoint. Y entonces quiero empezar diciendo que una vez hubo un gran debate entre un niño como de unos 9 años, quizás 10 años, campesino, que vive en el área rural, trabaja en su finca y todo esto. Y entonces un día la profesora le pregunta: oye, Ricardito, al niño, dime las partes de la flor. Y Ricardito le dice: profesora, disculpe usted, ¿de cuál flor estamos hablando? Y la profesora le dice: ¿cómo de cuál flor? ¡De la flor! Y el niño agacha la cabeza y le dice: sí, profesora, pero la flor del zapallo no es igual que la flor de la papa, y la flor de la papa no es igual que la flor de la dalia, y la dalia no es igual que la flor de la orquídea. Entonces, ¿de cuál flor estamos hablando? ¡De la flor! ¿Pero de cuál flor? Entonces terminó
el escenario con una gritadera de parte de la profesora al niño que no podía decir las partes de la flor, y el niño que su profesor no sabía la distinción entre una y otra flor. ¿Por qué sucede eso? Porque las clases de flor se dibujan en la pizarra y ahí se ponen las partes, y mientras están rodeados de una biodiversidad casi indecible de flores. Y es que los niños que vienen de las fincas no vienen manejando conceptos abstractos, ellos manejan los conceptos alrededor de lo que ven, de lo que tocan, de lo que palpan. Y a veces los profesores hablamos de manera abstracta sin tomarlo concreto, y es una gran diferencia entre los que hemos crecido en la finca y los que crecen en la ciudad, ¿no? El que crece en la ciudad maneja los conceptos abstractos, y los que venimos de las fincas manejamos conceptos más concretos, y de ahí vamos luego a lo abstracto, ¿no? Entonces quizás hoy vamos a tener esa pelea con ustedes entre lo concreto y lo abstracto. El tema que voy a tocar es más o menos abstracto. Tiene que ver con la educación desde la perspectiva reformada. En realidad voy a tratar de hablar de la filosofía de la educación desde la perspectiva reformada. Entonces, en primer lugar, ustedes tienen la separata ahí a la mano. La he escrito en forma completa, no voy a leer todo porque ustedes se van a cansar con toda razón. Pero quisiera decir lo siguiente como manera de introducción. Quisiera decir que hablar de la educación implica preguntarse algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo, ¿a quién se educa? ¿Y para qué se educa? La pregunta más fundamental es ¿para qué se educa? Esta pregunta sencilla implica preguntarse en forma un poquito más profunda ¿cuál es la finalidad de la educación? ¿Cuál es el fin último de la educación? Si se educa a alguien y ese alguien ha sido educado, ¿cómo debe verse ese alguien educado como producto de la educación? En la filosofía de la educación se discute eso. ¿Para qué se educa? ¿Quién es el educando? ¿Quién es el educador? ¿Y quién es un educado? ¿Verdad? Todo eso se estudia en la filosofía de la educación. Me interesa más en esta mañana la pregunta ¿para qué se educa? Que es el centro de la filosofía educativa. ¿Para qué educamos? Esta pregunta se la han planteado entre 400 y 500 años antes de Cristo, los filósofos griegos. Ustedes encuentran disertaciones bien extensas, por ejemplo, en los diálogos de Platón, que se supone que en esos diálogos Platón reporta el pensamiento socrático, de Sócrates, ¿no? Ustedes pueden leer la Apología de Sócrates, escrita por Platón, y tienen una buena idea de Sócrates para qué se educa y cómo se educa. Entonces, digamos que esta pregunta, ¿para qué se educa?, no ha sido preocupación de la actualidad, es una preocupación que nos acompaña desde por lo menos 5 siglos antes de Cristo. Y entonces, digamos que los filósofos griegos, eso me lleva a la página 2 de la separata, los filósofos griegos, como por ejemplo Sócrates, central al pensamiento socrático, era que la meta o la finalidad de la educación es el descubrimiento de la verdad. En otras palabras, se educa a alguien que se llama educando para que cuando ya haya sido educado descubra la verdad. ¿Y cómo la descubría? En la propuesta de Sócrates, la verdad se descubría a través de un proceso más o menos de tipo vericueto, de pregunta y respuesta, que llegó a llamarse el método mayéutico, ¿verdad? Entonces, a través de una y otra pregunta, buscando las contradicciones y llegando a puntos claros, finalmente se encontraba la verdad, se descubría la verdad. El método mayéutico era eso, la idea de la mayéutica tiene en sí la concepción
de que a través de este diálogo de pregunta y respuesta se da a luz la verdad, se pare la verdad, en términos más comunes. Pero eso tiene un presupuesto, con el cual, por supuesto, los cristianos discrepamos. Significa que la verdad está escondida, hay que descubrirla. Mientras para los creyentes la verdad está revelada, ¿verdad? No partimos de la ignorancia, y eso nos distingue de la filosofía griega, socrática en general. Los cristianos no partimos de la idea de que estamos en las tinieblas, en la oscuridad, y que a través de preguntas y respuestas vamos a descubrir la verdad. La verdad para nosotros, las verdades fundamentales de la existencia, viene revelada de parte de Dios. Para Platón, aunque Platón es el que escribió el tratado más acabado en su tiempo acerca de la filosofía de la educación, y eso se encuentra en su tratado titulado La República. Voy a hacer una pregunta atrevida. ¿Cuántos de ustedes han estudiado La República de Platón? Uno, por fin hay un filósofo acá. ¿Alguien más? Ahí tenemos una tarea pendiente, es una deuda que hay que saldar. No es un libro largo, es un libro pequeño, no tiene ni 200 páginas, es chiquitito. Entonces, en ese tratado, La República de Platón, en el contexto de hablar del bienestar general de la sociedad, ahí él propone que el fin último de la educación era, ya Platón era revolucionario para su tiempo, decía, el fin último de la educación es formar hombres y mujeres para conocer con certeza la idea del bien, de lo bueno y de lo bello. O sea, el episteme, junto con las artes, la tecné, y junto con la estética, eran centrales a la finalidad de la educación en la propuesta platónica. ¿Para qué se tenía que llegar a eso? Para ser virtuosos, y solamente siendo virtuosos podríamos ser los guardianes del Estado ideal. Respecto al estudio supremo para el bien, esto es lo que dice Platón en La República. Dice así: es esto más bien lo que creo, porque con frecuencia me has escuchado decir la idea del bien como objeto del estudio supremo, a partir de la cual las cosas justas y todas las demás se vuelven útiles y valiosas. Y bien sabes que estoy por hablar de ello, y además que no lo conocemos suficientemente, pero también sabes que, si no lo conocemos, por más que conociéramos todas las demás cosas, sin aquello, o sea, sin saber el bien, no sería de valor. Así como si poseemos algo sin el bien. ¿O crees que da ventaja poseer cualquier cosa si no es buena? Y comprender todas las demás cosas sin el bien, y sin comprender nada de lo bello y de lo bueno. En todo caso, sabes que a la mayoría le parece que el bien es el placer, mientras a los más exquisitos el bien es la inteligencia. ¿Les suena eso algo a ustedes? Al proverbio que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué más? Y el apartarse del mal, la inteligencia, o sea, lo bueno. Es interesante que los filósofos griegos, aunque eran paganos desde el punto de vista teológico, sin embargo, algunas verdades dijeron respecto a la educación. ¿Cómo define Platón al bien? En la página 3, en la parte supra, pero ¿cómo define el bien? Esto es lo que respondió a la misma pregunta de su interlocutor. Él está reportando un diálogo socrático aquí, ¿no? Y dice así: pero tú, Sócrates, ¿qué dices que es el bien? ¿El bien es ciencia? ¿Es placer? ¿O alguna otra cosa?
Ahí cito el libro de la República donde se encuentra eso, en el libro 4 hasta el 7, habla del tema de la educación. Entonces, lo que aporta la verdad de las cosas, está hablando de Sócrates, cognoscibles, y otorga al que conoce el poder de conocer, puedes decir que es la idea del bien, y por ser esta la causa de la ciencia y de la verdad, concíbela como cognoscible. Y aún siendo bellos tanto el conocimiento como la verdad, si estimamos correctamente el asunto, tendremos a la idea del bien por algo distinto y más bello por ellas. Y así como dijimos que era correcto tomar a la luz y a la vista por afines al sol, pero que sería erróneo creer que son el sol. Análogamente, ahora es correcto pensar que ambas cosas, la verdad y la ciencia, son afines al bien. Pero sería equivocado creer que una u otra fueran el bien, ya que la condición del bien es mucho más digna de estima. Y así verás que las cosas cognoscibles les viene del bien, no solo el ser conocidas, sino también de él, que llega a existir, y la esencia, aunque el bien no sea esencia, sino algo que se eleva más allá, encima, en cuanto a dignidad y en cuanto a la potencia, etc. Digamos que para él el fin último de la educación era que el ser humano pudiera conocer lo que es el bien, lo que es lo bello, lo que es lo bueno. Es decir, la educación tenía como fin último formar a las personas en la virtud, en la capacidad de conocer el bien y hacer el bien. El éxito del maestro para Platón era el éxito de poder formar a sus educandos de tal manera que cuando sean educados puedan recordarle al maestro y puedan seguirle al maestro como discípulo. Y en ese sentido, Sócrates y Platón se niegan a estudiar a Homero y lo declaran a los libros de Homero prohibidos por ser literatura que no ayudaba a formar a la gente para la virtud. Según él, Homero hablaba fábulas tontas y no construían, y por esa razón no tenía discípulos Homero, según la expresión de Platón en la República. Entonces, para Platón, se educa al educando para el bien común, para tener elevada moral y para que el educado se dedique según su vocación al oficio para el cual es capaz de realizar. Para este fin, la educación debía tener dos etapas. Debía tener la educación elemental y la educación superior. Pero digamos que podemos desglosar estas etapas más detalladamente. Miren, en esta etapa se enseñaba gimnasia y música. ¿Qué significaba música y literatura? No era solamente instrumentos, ¿no? Música y literatura. La educación física servía para fortalecer la salubridad integral del ser humano, del cuerpo humano, para que el hombre no sea débil, decía él, ¿no? Pero en la segunda etapa, que empezaba a los 16 años y duraba hasta los 20 años, comprendía el entrenamiento militar, el entrenamiento gimnástico. Entonces, en estas dos primeras etapas, digamos entre 10 y 15 años y entre 16 y 20, en estas dos primeras etapas se enfatizaba en el conocimiento, el dominio teórico. No el dominio práctico, el dominio teórico, de la reflexión, de la observación, de la contemplación. La palabra teoría en el pensamiento platónico significa contemplar, observar, comprender las realidades que lo rodeaban al ser humano. En la tercera etapa, la etapa tercera empezaba a los 20 años y duraba hasta los años 30. Esa es la etapa más larga, entre 20 y 30. En esta etapa se enseñaba, ya el chico estaba bien fortalecido, muscularmente, mentalmente, y se enseñaba en esta etapa de 20 a 30 aritmética, geometría, se continuaba con la música, la literatura, la ciencia física, la geografía y la astronomía, y se enfatizaban ya aspectos prácticos.
Aquí se utilizaban los laboratorios, el trabajo de los peripatéticos, de caminar alrededor del monte Academo observando qué hay, ¿no? Por eso yo estaba interesadísimo el día de ayer de ver su laboratorio que tienen aquí al frente pasando la malla. Yo me imagino que los chicos conocen al revés y al derecho los nombres de cada bicho que hay en este laboratorio que ustedes tienen, ¿verdad? Y me imagino que tienen una gran colección en algún momento, en algún lugar de esa escuela sobre hojas, plantas, helechos. Me imagino que saben cuántas variedades de palmeras hay ahí, y etcétera, ¿verdad? Y me imagino que tienen un herbario importantísimo aquí para contactar a los chicos científicamente con la realidad, ¿verdad? Sería imperdonable si eso no sucede. De aquí para adelante. Calificando un poco, ¿no? Digamos entonces que en esa etapa, estas ciencias, el estudiante ya podía aplicarlas, podía desarrollarse en el conocimiento práctico. Y luego venía la cuarta etapa, que abarcaba de 30 a 35 años. Hasta ahí tenían que estudiar. 30 a 35 años, en la cual se estudiaba dialéctica, filosofía, administración, retórica y gobierno. La idea era la siguiente: ya estás formado, ya tienes filosofía, ahora vas a estudiar retórica, ahora ya puedes hablar, ya puedes ejercer gobierno. Entonces, digamos que en esta educación de 30 a 35 años, la dialéctica en realidad para ellos, bueno, el primer tratado de lógica lo escribió Aristóteles, ¿verdad? El libro se llama La Analítica, me imagino que Donald lo ha estudiado, o también llamado el Organon. Organon es una palabra griega, organon significa instrumento. Instrumento que permite conocer. Hoy día le llamamos método eso, ¿no? El órgano hoy día es el método científico en el caso de las ciencias naturales y algunas de las sociales. Entonces él escribió el primer tratado de metodología para entender la realidad. Lo escribe Aristóteles, se llama el órgano o la analítica, ¿verdad? O tratado de lógica también. Ese libro existe en español. Ustedes lo pueden leer y estudiar y saber qué es una proposición, un postulado, un principio, un axioma, un silogismo, un argumento, etc. Con eso entrenaban en ese tiempo a la gente en pensar y comprender y discutir y analizar y proponer y explicar. Entonces, digamos que en esa etapa, después de haber estudiado dialéctica, filosofía y gobierno, al año 35 a los que destacaban le asignaban puestos en el gobierno. Después de haber pasado por todo este entrenamiento. Y entonces, por 15 años podían servir al Estado en capacidades oficiales, en diferentes puestos del Estado. Y al año 50 podían retirarse de hacer servicio al Estado y dedicarse a escribir y a pensar y a escribir. Estudiaban 30 para servir 15. 35 para servir 15. Porque empezaban a los 5, entonces. Claro, empezaban los 5. Serían 30 años, claro, 30 años seguidos. Para servir 15. Y después de cada etapa había un examen. Entonces, luego que terminaban a los 50 años, se retiraban, podían retirarse de la vida de trabajo del Estado para dedicarse puramente a la vida intelectual, puramente filosófica y de contemplación. Por eso escribieron lo que escribieron, ¿verdad? Aristóteles no escribió un tratado específico de educación como sí lo hizo Platón, pero él sí habló acerca del principio básico de la educación en este sentido, y lo escribe en la Política, en el libro 7. O sea, Aristóteles escribió varios libros, uno de ellos se llama La Política.
y también en su libro de Metafísica también escribe sobre la educación. En estos dos libros habla algo de la educación. En la política, principalmente, Aristóteles pensaba que el fin último de la educación es formar personas para administrar la ciudad ideal, para buscar la felicidad de la ciudad ideal, de la polis. Quien terminaba su educación tenía que ejercer todas sus capacidades para que esa ciudad tenga felicidad. Ese era el fin último de la educación en la propuesta aristotélica, que la ciudad esté feliz y sea bien gobernada. Él pensaba que el conocimiento, y eso está en su libro de Metafísica, el conocimiento tenía como fin la ciencia teorética, es decir, la ciencia teorética o conocimiento tenía como fin saber la verdad. Y para él saber la verdad significaba saber las causas de las cosas. Aristóteles ya es un poco más científico que Platón. Le interesaba saber las causas de las cosas. Seguramente ustedes están informados que Aristóteles fue el primer hombre en el mundo griego, y después de Adán, el primer hombre en escribir el primer tratado de botánica. Ya en ese tiempo. Claro, ustedes saben que Adán era taxónomo, ¿verdad? En general. Por su delante desfilaron todos los animales domésticos y él les puso nombre, los clasificó. Él hizo la primera clasificación. Y todo el nombre que él les puso en ese tiempo, ese es su nombre, dice el texto, hasta hoy. Porque Dios creó al ser humano con una mente capaz de hacer ciencia, de conocer, de entender la creación. No se puede entender el mandato cultural de gobernar o administrar esta parte de la creación sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La ciencia y la tecnología, la capacidad de conocer la realidad, ha sido dada por Dios al ser humano y es un mandato de Dios de entender y conocer la realidad para manejarla. Cuando Guillermo me decía ayer que este estado de Costa Rica no les permite hacer construcciones a 100 metros a cada lado de las cuencas, a mí me extrañaba. Eso no es una legislación basada en la ciencia. Es una legislación basada en pura ideología llamada conservacionista. ¿Verdad? O sea, el hecho de ejercer dominio y gobierno en esta creación implica comprender la creación, estudiarla y en todo aquello que sea plausible y posible, modificarla para el bien. ¿Verdad? Entonces, esa era la idea en la metafísica, comprender la causa de las cosas. Hasta aquí podemos decir que en la propuesta filosófica griega hay algo que podemos rescatar los cristianos. Y aquí concuerdo plenamente con Juan Calvino, porque hay gente cristiana que dice, no, todo lo que dice el paganismo no sirve. ¿Será verdad eso? Escuchen lo que dice Calvino. Está en el volumen 1, en el libro 2, en el capítulo 2, en la sección 15ª de su libro Institución de la Religión Cristiana. Esto es lo que dice Juan Calvino. ¿Creeremos que existe cosa alguna excelente y digna de alabanza que no proceda de Dios? Sintamos vergüenza de cometer tamaña ingratitud, en la cual ni los poetas paganos incurrieron, pues ellos afirmaron que la filosofía, las leyes y todas las artes fueron inventadas por los dioses. Sí, pues, estos hombres, que no tenían más ayuda que la luz de la naturaleza, han sido tan ingeniosos en la inteligencia de las cosas de este mundo. Tales ejemplos deben enseñarnos cuántos son los dones y gracias que el Señor ha dejado a la naturaleza humana, aún después de ser despojada del verdadero sumo bien.
Otro pasaje de Calvino voy a leer de una vez para comentar esto. Juan Calvino también dice, así, está en el pie de página número 2, en la página 5. El pie de página número 2, página 5. Dice, si alguno objeta, ¿qué tiene que ver el Espíritu de Dios con los impíos tan alejados de Dios? Respondo que al decir que el Espíritu de Dios reside únicamente en los fieles, ha de entenderse del Espíritu de santificación, por el cual somos consagrados a Dios como templos suyos. Pero entre tanto, Dios no cesa de llenar, vivificar y mover con la virtud de ese mismo Espíritu todas las criaturas, y ello conforme a la naturaleza que a cada una de ellas le dio al crearlas. Si pues Dios ha querido que los infieles no sirviesen para entender la física, la dialéctica, las matemáticas y otras ciencias, sirvámonos de ellos en esto, temiendo que nuestra inteligencia sea castigada si despreciamos los dones de Dios donde quiera nos fueren ofrecidos. ¿Qué les parece eso? Bien, entonces decía que hay algo de rescatable en lo que dicen estos filósofos griegos. ¿Y qué es lo que podemos rescatar como fin de la educación? Podemos rescatar que el fin de la educación es formar al ser humano en el conocimiento y en la virtud para servir a la sociedad. Y nosotros diríamos, y a Dios. Pero tenemos un punto interesante de coincidencia. Por eso es que en el pasado, todos los pastores del pasado, es decir, hasta bien entrado el año 1800 de esta era cristiana, no había pastor en la iglesia reformada que no hubiera estudiado filosofía, y lógica, y latín, y hebreo, y griego, y dialéctica. Y ustedes vean la Confesión de Fe de Westminster que está ahí. Ahí tienen un pequeño panfleto dentro de la confesión que se llama La forma del gobierno presbiteriano, y ahí detalla cómo era un examen. Al pastor lo invitaban al lugar donde estaba la iglesia, lo hacían predicar, y 3 días tenía que estar ahí predicando y hablando con la gente, visitando hogares, y los ancianos con él para ver su desempeño. 3 días es algo muy mínimo, ¿verdad? Y luego, después de eso, había un examen de filosofía, tenía que presentar un discurso bien argumentado, y había un examen de lógica, y había un examen de latín, además del idioma griego y hebreo. Ya pueden imaginarse que esos pastores podían predicar y escribir y saber qué es una proposición y saber qué es una premisa mayor, qué es una premisa menor y cómo concluir. Ustedes, cuando leen el comentario de Lutero a los romanos, van a encontrar proposiciones, corolarios, etcétera, en el comentario a los romanos. Y van a encontrar citas de San Agustín y de Aristóteles juntas en el comentario de Martín Lutero. Y las instituciones de Calvino están llenas de citas de los filósofos griegos y latinos. Ellos entendían el fin de la educación. Entonces podemos rescatar de esa propuesta filosófica griega la idea de formar seres humanos en el conocimiento y en la virtud para servir a Dios y a la sociedad. ¿En qué discrepamos con ellos? Discrepamos con ellos en el hecho de que ellos se quedan a medio camino. Piensan que el fin de la educación está limitado al ámbito de lo humano, de los métodos, de los contenidos curriculares, de las etapas. Seguro que para el tiempo de ellos era muy bueno eso, pero más bien nosotros concordamos con Juan Calvino que el fin de la educación va mucho más allá de conocer para vivir en esta sociedad y hacer esta sociedad mejor. Va mucho más allá de eso. Y eso me lleva a la página 6, a hablar un poquito brevemente de la filosofía educativa de Juan Calvino. Entonces, digamos que la obra de Calvino es muy grande, es monumental, pero es posible, haciendo
tirando la red para pescar en la obra de Calvino, rescatar algunos aspectos que él plantea en cuanto a la filosofía educativa. Principalmente, aunque no exclusivamente, la filosofía educativa de Calvino se encuentra distribuida en la institución de la religión cristiana, en los catecismos que él escribió, en los artículos concernientes a la organización de la iglesia, el proyecto de órdenes eclesiásticas de Ginebra y también al orden de los docentes en el gimnasio o academia de Ginebra, las leyes que él dio de cómo gobernar la academia ginebrina, en los anales de Calvino, en sus comentarios de la Biblia y también en su obra completa que se llama la Opera Omnia. Está coleccionada en este momento en 58 volúmenes. Esos 58 volúmenes están disponibles, los provee la Universidad de Ginebra. Ustedes los pueden descargar gratuitamente, los 58 volúmenes, están ahí. Y yo les voy a mostrar de eso, uno de esos volúmenes. Hay un pedacito que contiene el currículum que Juan Calvino desarrolló en su escuela de Ginebra. Voy a leer unas partecitas del currículum para que tengan una idea de qué se estudiaba en ese tiempo. Pero mientras tanto, hay 5 puntos que quisiera tocar. Para Juan Calvino, el conocimiento de la Biblia es el fundamento de un programa educativo integral. Segundo, para Juan Calvino, una educación requiere de educadores que eduquen no solamente con el conocimiento, sino también con el ejemplo. Tercero, Juan Calvino proponía una enseñanza integral que tenga un proyecto de vida para el educando. Y en quinto lugar, Juan Calvino proponía una educación que trascienda hacia la cristiandad, que no se quede solamente en Ginebra. Primero, una educación que, digamos, valoraba el conocimiento de la Biblia, el centro era el conocimiento de la Biblia, y sin embargo, valoraba lo mejor del renacentismo. O sea, Calvino no tiró al tacho de basura totalmente lo mejor del Renacimiento de ese entonces. Entonces, digamos que los profesores de la escuela de Ginebra, todos eran creyentes. No había excepción. Todos eran creyentes, absolutamente todos. Ahora bien, en esa escuela no solamente se requería profesores creyentes, sino de probada piedad y de probado y elevado conocimiento académico. Y entonces esos 2 requisitos eran fundamentales: alto academicismo y probada piedad. Para hacer, si es que iban a educar con el ejemplo, tenían que ser eso: creyentes piadosos y altamente académicos. Nosotros en el Perú tenemos escuelas cristianas y podríamos decir con gratitud a Dios que encontramos creyentes piadosos para ser maestros. Pero ¿saben qué? Somos muy débiles en cuanto a maestros altamente académicos. No sé cómo es la realidad de ustedes, pero yo quiero confesar mi realidad. Tenemos, sí, creyentes piadosos, pero académicamente bastante débiles. Esa es una gran necesidad que tenemos. Las capacitaciones que damos no son suficientes. Y me parece, sospecho que no son suficientes, porque aunque nuestros maestros tienen un alto grado de piedad, todavía no están permeabilizados por una cosmovisión cristiana. Es más, a veces hay maestros cristianos que al enseñar biología se disocian del cristianismo y tienen dudas de cuestionar el evolucionismo, por ejemplo.
Otros no saben cómo cuestionar el evolucionismo, no están al día en los últimos descubrimientos bioquímicos de incluso gente atea que rompe la cabeza del evolucionismo. Entonces la formación académica no es del nivel que se requiere para ser ejemplos de académicos a nuestros chicos. Esa es una debilidad que tenemos en el país. Bien, pero Calvino quería una integración de ambas cosas, ¿verdad? Bien, ¿cómo era el currículum de la academia? Juan Calvino no empezaba a educar, o sea, su concepción era así. Todos empezaban, digamos, en el 7º grado. El 7º grado equivalía a nuestro primer gradito, digamos, ¿no? ¿Qué estudiaban los niños pequeñitos en el 7º grado? Primero, conocimiento de las letras, la composición de las sílabas según el alfabeto del idioma latín y del francés. Ahí empezamos los niños, con latín y francés, las primeras letras. Lectura fluida luego en ese primer grado, el 7º grado era su primer grado de ustedes, ¿no? Lectura fluida de latín y francés al final de ese añito. Pronunciación de latín mediante la lectura del catecismo escrito en latín y francés. El idioma del internacional y el idioma del país. Quienes tenían un poquito mayor de edad en ese primer gradito o 7º grado en la Academia de Ginebra, deberían empezar a aprender ya a escribir. 6º grado o 2º grado en nuestros colegios actuales. Que los primeros 6 meses del 6º grado o 2º grado nuestro, se les enseña los primeros rudimentos de la declinación y los sonidos de la conjugación, con la mayor sencillez posible. El otro medio año, que se haga declaración rudimentaria y familiar de todas las partes de la oración, con sus accesorios, comparando el francés con el latín y resolviendo ejercicios sencillos del idioma latín. Que los niños avancen y sean confirmados en formar bien las letras y que hagan su deber y costumbre de hablar bien el latín. En el 2º grado. En el 3er grado, bueno, el 5º grado para ellos, que se enseñe con mayor diligencia las partes de la oración, los rudimentos elementales de la sintaxis, teniendo como modelo las églogas ¿de quién? De Virgilio. Ya tenían que leer la obra de Virgilio. Que los niños gradualmente empiecen a escribir y a componer pequeños ensayitos, ¿no? 3er grado. Allá aquí vamos 1, 2, 3, 4º grado. Que se les enseñe los principios de la sintaxis en su perfección, ya más completamente, conociendo las epístolas más breves y familiares de Cicerón, las cartas de Cicerón. Que se proponga a los niños ciertos temas sencillos según el modelo de dichas epístolas de Cicerón. Que se les enseñe las cantidades de sílabas contenidas en pocas reglas a partir de las elegías de Ovidio, de Tristibus y de Ponto. Finalmente, que los niños aprenden a leer el griego, a declinar y a conjugar lo más sencillamente que sea posible. Ya voy a parar de leer ahí. ¿Okay? Más adelante hay obras más grandes de retórica, de dialéctica, etc. Cuando el niño terminaba la Academia de Ginebra, había aprendido a pensar, a analizar, a debatir, porque habían clases, horas de debate que se hacían, ¿verdad? Se hacían en la Academia debates, grupo a favor, grupo en contra, con argumentos, y analizaban la estructura de los argumentos, etc. Entonces, ¿qué es lo que Calvino quería con este diseño curricular? Vamos a la página 9. Este diseño curricular muestra que Calvino creía que la educación, como dicen los críticos de Calvino en el sentido positivo, debía llevar a los hombres al conocimiento de la verdad de Dios según ésta se manifiesta en la revelación general y especial, conocer la palabra de Dios y la realidad que los rodea. El axioma de esta filosofía educativa de Calvino era obvio. Un sólido conocimiento de la Biblia es el fundamento de un programa integral de educación. Muy bien.
Él defendía también que la educación debe ser universal. En resumen, él impuso en los libros que escribió, en las reglas, varios castigos para los padres que no mandaran a sus hijos a la escuela. Y él sí concebía que la ciudad o el Estado debía financiar la educación al mejor nivel para todos. En tercer lugar, Juan Calvino proponía una educación con educadores que pueden educar con el ejemplo. Él decía lo siguiente: los ministros de la iglesia enseñen fielmente la palabra de Dios, no adulteren ni corrompan la doctrina de vida, sino enséñenla al pueblo limpia y pura. Y no solamente instruyan al pueblo con la buena doctrina, sino también con el ejemplo de su vida. Institución de Juan Calvino, libro 2, capítulo 8, sección 46. Digamos que los principios que enarboló Juan Calvino fueron el principio de, en primer lugar, el principio de responsabilidad. En segundo lugar, el principio de sobriedad o equilibrio. Y en tercer lugar, el principio del trabajo duro, sostenido, arduo. En cuanto a la responsabilidad, se ha dicho que Calvino creía que los filósofos, cuando pretenden con todo su poder de persuasión exhortar a los hombres a la virtud, no dicen sino que vivamos de acuerdo con la naturaleza. En cambio, la Escritura, dice Calvino, saca sus exhortaciones de la verdadera fuente y nos ordena que refiramos a Dios toda nuestra vida como autor que es de la misma y del cual está pendiente. Es decir, la ordenación de nuestra vida y pensamiento tiene que depender del conocimiento revelado de Dios. En cuanto a la sobriedad, página 11, Calvino decía lo siguiente, también cito el libro que se llama La Institución: debemos seguir la sobriedad, la justicia y la piedad. La primera, que es la sobriedad, sin duda significa tanto castidad y templanza, como un puro y moderado uso de los bienes temporales, y la paciencia en la pobreza. La segunda, o sea, la justicia, comprende todos los deberes y obligaciones de la equidad, por la que cada uno se le da lo que es suyo. La piedad, que viene en tercer lugar, nos purifica de todas las manchas del mundo y nos une a Dios en verdadera santidad. Así concebía Calvino ese valor llamado la sobriedad. Estaba formado de piedad, estaba formado de justicia y estaba formado de equidad. Y es interesante que habla de la templanza. Una vez un estudiante no creyente decía: yo no puedo entender, y esto hay que tomarlo como que viene de alguien que es crítico de los cristianos. Decía: los cristianos hablan de coherencia, hablan de santidad, de piedad, de equilibrio y de sobriedad. Y claro, él se fijaba en un punto que para él era importante. Decía: yo si voy a una iglesia y veo a un pastor con una tremenda panza y con tremendo sobrepeso, yo no quiero escucharlo, decía. No hay que decir que era un punto central en realidad, pero tenía algo que llamarnos la atención: templanza, sobriedad. No sería coherente, según Calvino, un cristiano que no pueda observar la equidad, el equilibrio de vida y la templanza. No solamente en las cosas de la comida y la bebida, incluso en cómo se maneja la propia economía, la frugalidad. En cuanto al arduo trabajo, que era el tercer valor que sostenía la filosofía educativa de Calvino, era que, como él nos dice comentando Génesis 2:15, este viene de su comentario de Génesis, dice él así: la carne es perezosa y tira de nosotros hacia atrás.
y por carne ellos entendían la pecaminosidad. Como un viejo asno al que hay que picar y aguijonear para que avance. Únicamente el ardor espiritual puede corregir nuestra pereza. El hacer el bien a nuestros semejantes requiere todo el celo con que el Espíritu Santo haya iluminado nuestros corazones. Entonces, Calvino enseñaba que el hombre fue creado para ocuparse en alguna labor, no para reclinarse en la inactividad o en la pereza. De ahí que nada se opone más al orden de la naturaleza, decía Calvino, que consumir la vida comiendo, bebiendo y durmiendo sin proponernos lograr nada. Eso no puede ser, decía Calvino. ¿Se imaginen ustedes una educación que eduque en esta perspectiva a nuestros chicos? Hay un pastor americano que trabaja conmigo, se llama Wes Baker. Cuando viene, sube de la costa a las montañas donde vivo y me visita y se queda conmigo y me pregunta, cuando ya estamos desayunando a las 8 de la mañana, me dice: Alonso, ¿qué hiciste entre la 1 y 5 de la mañana? ¿Qué has avanzado? O sea, él tiene, no quiere decir que no duerma, pero él tiene un punto. Él tiene un punto de que la sobriedad nos lleva también al trabajo duro. Y algunos pueden criticar a Calvino que se fue al otro extremo. ¿Murió a los cuántos años Calvino? ¿Recuerdan? No llegó a 60. Entre 55 y 56 ya no había Calvino. ¿Saben cómo era su régimen de vida diario? Se acostaba a las 2 de la mañana y se levantaba a las 9 de la mañana. Y nos cuenta eso en su biografía. Y ves es un poco crítico de esa actitud de Calvino. Y dice que solamente comía una porción de avena, de Quaker, casi para todo el día. Y probablemente eso explicó su tremenda debilidad corporal. Murió muy muchacho, yo tengo 63 años, el 30 cumplo 64, y digo, carambas, he durado más de Calvino y nunca he escrito como él, ¿verdad? O sea, su régimen de trabajo era bastante consistente, fuerte, sistemático. Ya les conté que su obra está coleccionada en 58 volúmenes de unas 500 páginas cada volumen. Calvino, en cuarto lugar, proponía que la enseñanza sería una enseñanza integral con un proyecto de vida. En la institución de la religión cristiana, él la esbozó de una manera sencilla en un catecismo para niños, denominado el Catecismo del Cristianismo para la institución de la religión. Y entonces, Juan Calvino, en esa obra llamada la obra magna de Juan Calvino, él diseñó lo principal que se debía aprender en el colegio. Eso me lleva a la página 12. Estableció además que el colegio superior o gimnasio serviría para formar aspirantes a la profesión teológica y también para el gobierno civil. Esto significaba una educación para todos. El programa marcó un nuevo avance en la educación. Contenía 3 fases progresivas. Primera fase, una cuidadosa enseñanza de la gramática para cualquier expresión retórica y la enseñanza del francés vernacular. La segunda, la práctica de la aritmética. Y la tercera, entrenamiento para el liderazgo tanto civil como eclesiástico. Creo que este punto 3 es importante. Me hicieron una pregunta en la capilla para los jóvenes. Alguien planteaba, mire cómo está en este momento cómo está la ley en toda América Latina y en el mundo en general. Podemos decir que la tendencia en todo el mundo es de arrinconar a la Iglesia de Cristo, especialmente arrinconar en los valores más preciosos del cristianismo. Eso está en camino desde hace ya casi un siglo, ¿verdad? Entonces no podría haber una iglesia cristiana, no debería haber un colegio cristiano donde no se prepare a los jóvenes a esta edad para entender el gobierno,
la filosofía política, la filosofía económica de nuestros estados. O sea, no puede ser que alguien gaste 10 preciosos años de su vida en una escuela y sale después de 11 años y no entiende el sistema de gobierno de su país. Es más, ni siquiera entiende su sistema parlamentario. O sea, no podría ser. Sería un pecado social para Calvino, porque su academia formaba hombres para el gobierno civil, tanto como para el gobierno también eclesiástico, ¿verdad? Yo como padre jamás estaría feliz gastar mensualmente en 10 o 11 años para que mi hijo no entienda la estructura de su país, que no entienda la economía de su país, que no pueda criticar a los 15 años el sistema educativo de su país. O sea, no sería apropiado tener un colegio cristiano, sería uno más del montón, ¿verdad? Por eso es importante este principio de formar personas para el ejercicio del liderazgo eclesiástico y del liderazgo civil. Así se fundaron las universidades de corte reformado al inicio. Así se formó la Universidad de Harvard. Así se formó la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Voy a hablar un poquito más de eso en adelante. Finalmente, quinto, una educación que trascienda hacia la cristiandad. La Academia de Calvino formó las bases para la creación de las demás universidades del resto de Europa. Así se formó la Universidad de Leiden en Holanda, donde apareció la discusión que finalmente terminó en los cánones de Dort sobre esta base. Es decir, el modelo educativo de Calvino trascendió a las Islas Británicas, trascendió al resto de Europa y trascendió también hacia los países del Palatinado y también trascendió hasta las universidades que se formaron en los Estados Unidos. Los seguidores de Calvino, los calvinistas, específicamente los presbiterianos ingleses y los anglicanos de Inglaterra, cuando llegaron a Massachusetts, Estados Unidos, lo primero que hicieron es pensar en una universidad. Y trajeron un pastor llamado John B. Harbert desde Inglaterra. Ese pastor había heredado casi 400 libras esterlinas de sus padres. Con ese dinero compró 2 acres de tierra en el estado de hoy que se llama Massachusetts. Y tenía una biblioteca de 400 libros. Donó el terreno para la universidad en 1637 y donó su biblioteca para la universidad. Y en 1638 le pusieron su nombre a la universidad, John B. Harbert. Y se formó con este fundamento calvinista, formar personas para el gobierno eclesiástico, el pastorado de la iglesia y para el gobierno civil de la nación. Más tarde los estudiantes o profesionales egresados de Harvard dejaron Harvard y fundaron también la Universidad de Yale, que le llamaron la madre de las universidades. Y esta fue también fundada por los puritanos ingleses. Y más tardecito, los reformados escoceses formaron la Universidad de Princeton, con el seminario Princeton. Igual, con este modelo, educar personas para el gobierno de la iglesia y para el gobierno de la nación. A veces, creo yo que los reformados del siglo XXI hemos, de alguna manera, expresado la debilidad de poner énfasis en formar personas para saber cositas. Pero no decimos para el gobierno de nuestro estado. No somos suficientemente reformados en entender que estamos aquí para transformar esta realidad con el Evangelio de Cristo. O sea, no hay que enseñar ciencia por enseñar ciencia, filosofía por enseñar filosofía, química por enseñar química. En estos 10 u 11 años, lo que hacemos en los colegios cristianos reformados es proveerles a los estudiantes el lenguaje y los métodos y los conceptos para poder hablar de forma responsable y coherente de la realidad, tanto visible como de la realidad social y del gobierno.
No podemos educar chicos solamente para pedir dinero a sus padres. No podemos educar chicos solamente para consumir la herencia o lo que produce el país. Tenemos que educar chicos para comprender su país, para producir, para ayudar al país. Lo primero que se enseña en algunas escuelas peruanas es cómo pedir plata a los padres. O sea, no se enseña cómo producir el dinero. Y gracias a Dios ustedes tienen un lugar privilegiado. Tienen un lugar donde los niños pueden educarse con su cerebro y pueden educarse también con sus manos. Ellos tienen que saber cómo es una planta de café, cómo se produce el café, qué plagas le atacan al café, qué enfermedades le atacan al café, cómo se puede tratar esas enfermedades sin envenenar la naturaleza. Por eso hay una ciencia que se llama biología y unas ramas como la entomología que estudia los bichos que atacan a las plantas. Un niño de 15 años no puede vivir ciego y de espaldas a la realidad visible, real, que puede palpar y estudiar y usar el microscopio y usar los reactivos químicos para ver qué reactivo puede funcionar en esta circunstancia o en otra circunstancia. Es decir, preparamos cristianos que entiendan la realidad concreta, pero que también entiendan el gobierno. En las escuelas reformadas americanas llevan un curso que se llama gobierno, así se llama el curso. No es educación cívica en general, es gobierno. ¿Cómo está estructurado el Estado? ¿Qué deberes tiene un niño? ¿Qué puede hacer frente al Estado? ¿Qué puede hacer como ciudadano frente al Estado? Creo que hay 3 principios grandes que debemos recordar. Si todo este discurso, bravata, si ustedes quieren llamarlo, si se olvida de todo esto, 3 cosas debemos recordar. Página 14. Primero, la educación es parte del mandato cultural de nuestro Creador. Tiene como meta final la formación de hombres y mujeres que glorifiquen a Dios en todas las esferas de la acción humana, en todas. Segundo, puesto que la finalidad principal del hombre es glorificar a Dios y amar a su prójimo como a sí mismo, entonces la educación del ser humano tiene que empezar por dirigirlo a un encuentro y conocimiento de Dios. No solamente hay que enseñarles verdades acerca de Dios, tenemos que conducirlo a un encuentro con ese Dios. Y en tercer lugar, la búsqueda de la gloria de Dios se muestra, entre otras evidencias, en el respeto por el Creador y por lo tanto en un estudio diligente y en una gestión responsable y sostenida de la creación que también glorifica al Creador. No convertir a nuestros hijos en adoradores de la naturaleza, sino en aquellos que estudian y trabajan la naturaleza como creación de Dios y no como algo que inherentemente nos pertenezca. Muchas gracias.